Buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. Soy el doctor Pablo Lapadula, médico clínico e infectólogo. Actualmente me desempeño como infectólogo en el Sanatorio Fino Quieto y en el Sanatorio Otamendi. Hoy vamos a discutir un tema sumamente frecuente en la práctica diaria, que son las infecciones urinarias. Como les decía, es un problema bastante frecuente en la práctica diaria. Se calcula que en Estados Unidos se producen 7 millones de consultas por año y representa aproximadamente el 15% de los antibióticos indicados en la práctica ambulatoria. En Estados Unidos también se calcula que se producen 100.000 internaciones anualmente y dentro de los hospitales representan el 40% de las infecciones intrahospitalarias. Para que se den una idea de la dimensión del problema, entre el 25 y 35% de las mujeres de entre 20 y 40 años presentan algún episodio de infección urinaria. Entre los 16 y los 35 años, el riesgo de infección urinaria es 40 veces mayor en las mujeres que en los hombres. Luego de los 60 años, y principalmente por la hiperplasia prostática benigna, el riesgo aumenta. Y en la tercera edad el riesgo de infección urinaria en hombres y en mujeres es igual. Según distintos estudios, las infecciones urinarias, el 20% se producen en hombres. En cuanto a la fisiopatología de la infección urinaria, es bastante compleja y no está del todo dilucidada. Se establece una compleja interacción entre los mecanismos de defensa del huésped y los factores de virulencia del patógeno. El germen más estudiado es la Escherichia coli, que produce aproximadamente el 80% de los casos de infección urinaria y del cual se conocen 4 grupos filogenéticos: A, B1, B2 y D, de los cuales el grupo B2 y D son los que producen infecciones urinarias. Específicamente, el grupo B2 es responsable de aproximadamente el 70% de la cistitis, pielonefritis y la urosepsis. El primer paso para que se produzca la infección urinaria es la colonización periureteral de microorganismos provenientes principalmente del colon y en menor medida de la vagina. El principal mecanismo de llegada de estos patógenos a la orina y al parénquima renal es la vía ascendente, desde la uretra. Sin embargo, ciertas bacterias como Staphylococcus aureus y Candida utilizan preferentemente la vía hematógena o linfática. Existen diversos mecanismos de virulencia en los bacilos negativos. Los más importantes son las adhesinas, principalmente las fimbrias tipo 1 y las fimbrias tipo T, las adhesinas autotransportadas, las toxinas hemolicina y el citofactor necrosis 1 y los sistemas de captación de hierro. Todas estas pueden estar presentes al mismo tiempo o una en particular en cada patógeno específico. Los factores de riesgo para el desarrollo de la infección urinaria pueden ser agrupados en factores anatómicos, genéticos, de comportamiento, inmunológicos. El peso específico de cada uno varía de acuerdo a la edad. Entre los 15 y los 30 años, el número de relaciones sexuales, la nueva pareja sexual, el uso de antibióticos previo o el uso de espermicidas son el principal factor de riesgo para el desarrollo de la infección urinaria. Entre los 50 y los 70 años, por la disminución del tono estrogénico, se produce un aumento del pH vaginal y cambio de la flora vaginal, lo cual representa el principal factor de riesgo en este grupo etario. Después de los 70 años, los principales factores de riesgo son la incontinencia urinaria, los catéteres, ondas vesicales o la alteración del estado mental. Las infecciones urinarias se pueden clasificar según su localización anatómica en altas o bajas. Las altas son las pielonefritis y las bajas son la cistitis o uretritis, o según la evolución clínica, que pueden ser complicadas o no complicadas. No debe confundirse el término complicado o no complicado con la severidad del cuadro. Complicado o no complicado hace referencia a la posibilidad de recaída y entonces al tiempo que vamos a utilizar los antibióticos. Las infecciones urinarias no complicadas pueden ser altas o bajas y se presentan sobre todo en mujeres jóvenes sin alteraciones estructurales y funcionales del árbol urinario. Algunos consideran que el primer episodio de una infección urinaria en hombres entra en esta clasificación de infecciones no complicadas.
No hace falta hacer estudios de imágenes rutinariamente en estos pacientes, salvo que la clínica nos oriente a que hay alguna alteración anatómica. Por el contrario, las infecciones urinarias complicadas se presentan en pacientes con alteraciones anatómicas o funcionales, en pacientes diabéticos o con algún grado de inmunocompromiso, en pacientes trasplantados, hombres, chicos, y algunos consideran que la aparición de gérmenes multiresistentes hacia las infecciones urinarias complicadas per se. En cuanto a la etiología, en todo el mundo más o menos son equiparables. Los bacilos germinativos representan aproximadamente el 90% de los agentes causales, siendo la Escherichia coli el germen más comúnmente aislado, entre el 60 y el 90%. En un estudio argentino, el 66% de las infecciones urinarias se produjeron por Escherichia coli y el resto fueron otros bacilos negativos. Los cocos gram positivos, sobre todo Staphylococcus saprophyticus y Enterococos, son más frecuentes en diabéticos, en hombres y en pacientes con sonda vesical. En Europa y en Brasil más o menos se reproduce en la misma porcentaje de etiología. La anamnesis y el examen físico son fundamentales para llegar a un correcto diagnóstico y entonces tratamiento. Las infecciones urinarias no complicadas se manifiestan principalmente por disuria, polaquiuria o tenesmo vesical. Los pacientes están en buen estado general y no tienen fiebre, no tienen náuseas, no tienen vómitos, ¿sí? La presencia de síntomas vaginales como prurito o flujo vaginal alejan la probabilidad de que se trate de una infección urinaria y nos obliga a hacer un examen ginecológico. Cuando el único síntoma es la disuria, solamente el 25% de las mujeres presentan infección urinaria. Por el contrario, cuando hay dos síntomas, el valor predictivo positivo para infección urinaria es mayor al 90%, superando esto al sedimento urinario y a las tiras reactivas diagnósticas. Existe mucha controversia acerca de si hay que solicitar estudios complementarios en una infección urinaria no complicada. Consideramos que, dado los niveles de resistencia de los bacilos negativos en la actualidad, todo paciente con infección urinaria debe solicitarse un urocultivo. Una excepción a la regla podría ser el primer episodio en una mujer joven, premenopáusica y sin antecedentes de consumos previos. Cuando se solicita un urocultivo se lo considera positivo con el desarrollo de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia de un germen representativo en un paciente sintomático. Con este punto de corte la sensibilidad es del 80% y la especificidad es del 90%. Sin embargo, cuando se obtienen valores de 10 a la 2 en un paciente sintomático, también deberíamos tratarlos. Lo que pasa es que generalmente los laboratorios no lo informan. Además, es fundamental cuando solicitamos un urocultivo tomarnos el tiempo de explicarle a los pacientes la adecuada forma de hacerlo. Debemos explicarles que se deben higienizar de la vagina o del pene hacia atrás, evitar el uso de antisépticos porque estos pueden producir falsos negativos. De no poder llevarlo inmediatamente al laboratorio, se deben refrigerar en heladera, nunca congelarlos. Y una vez que llega la muestra al laboratorio, también deberían procesarlos rápidamente, idealmente antes de los 30 minutos, pero si no se puede procesar en ese tiempo, también debe ser guardado en heladera. Como todo estudio que solicitamos puede tener falsos positivos y falsos negativos, ¿sí? Los falsos positivos principalmente se deben a una mala higiene y entonces contaminación con secreciones vulvovaginales o orinas no refrigeradas que producen un sobrecrecimiento bacteriano. Otra falso positivo, sobre todo en el ámbito hospitalario, es el uso de antisépticos contaminados. Los falsos negativos principalmente son por el uso de antibiótico previo o por el uso de antisépticos y arrastre de estos a la muestra a estudiar. Cuando queremos elegir un antibiótico debemos tener presente varios ítems: el nivel de resistencia del patógeno en la comunidad, la farmacocinética y farmacodinámica del antibiótico, que tenga buena concentración en orina y o en parénquima renal,
que sean cómodos de tomar, número reducido de comprimidos por un periodo corto de tiempo, que sean tolerables, que tengan pocos efectos adversos, pero principalmente, y todas las últimas guías y trabajos publicados, hablan de que sean ecológicamente sustentables. ¿Qué significa esto? Que presionen poco a la aparición de gérmenes resistentes en un futuro. Los antibióticos que cumplen con estas premisas principalmente son el cotrimoxazol, ¿sí?, la nitrofurantoína y la fosfomicina. La fosfomicina se utiliza en dosis de 3 gramos únicamente, pero lamentablemente en Argentina solamente se dispone de la forma cálcica, que no hay muchos estudios que avalen su utilización porque tiene una concentración en orina menor que las otras formas. Igualmente hay que tener en cuenta que cuando hablamos de infecciones urinarias no complicadas, la progresión a pielonefritis o una evolución grave es excepcional, con lo cual inclusive con las formas cálcicas se recomienda 3 gramos única vez. La nitrofurantoína, cuando la utilizamos en forma de macrocristales, puede ser utilizada de 100 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Esto varía el tema que la incomodidad de cada 6 horas que usaba con otras formas de nitrofurantoína. Y el Bactrim Forte es un antibiótico ampliamente conocido y que todos conocemos. Estos antibióticos forman hoy día la primera línea de tratamiento en las infecciones urinarias no complicadas. Las quinolonas, si bien son muy útiles, seguras y cumplen con todos los requisitos, se las baja de la primera línea de tratamiento debido a su efecto ecológico. Presiona mucho la aparición de gérmenes multiresistentes, específicamente gérmenes BLE. Con respecto al cotrimoxazol, en la literatura recomienda no usarlo cuando los niveles de resistencia son superiores al 20%. Esta aseveración no está basada en evidencias científicas y en estudios que se realizaron acá en Argentina se evidencia que la extrapolación de todos los cultivos comparado con solamente los cultivos de orina en infecciones no complicadas no son comparables. Fíjense que las columnas en blanco son las Escherichia coli de urocultivos de pacientes con infecciones urinarias no complicadas y las columnas negras son Escherichia coli en todos los aislamientos. Siempre las infecciones urinarias no complicadas, la tasa de resistencia es menor que en los aislamientos generales. La pielonefritis se manifiesta básicamente por síntomas urinarios bajos, disuria, polaquiuria y tenesmo vesical, pero asocia dolor lumbar, fiebre y deterioro del estado general. Siempre hay que tomar urocultivos, en este caso no importa si es el primer episodio, y el punto de corte se le considera 10 a la 4, pero de vuelta, una paciente con síntomas típicos y un urocultivo con 10 a la 3 debe ser considerada una infección urinaria. Hay muchos estudios que demuestran que no es necesario hacer imágenes en forma rutinaria para los casos de pielonefritis, pero si la evolución es favorable, si la fiebre es persistente, es conveniente hacer un estudio de imagen. Idealmente ecografía, por ser barato, no producir radiaciones y estar disponible en casi todos los centros, pero sabemos que la tomografía tiene mejor sensibilidad para descartar abscesos o nefronías. Si bien las pielonefritis pueden evolucionar a formas graves o incluso shock séptico, la mayoría de los casos pueden ser manejados en forma ambulatoria. Decía, cuando las pielonefritis se presentan en pacientes jóvenes, sin comorbilidades, el estado general es bueno y nos aseguramos una buena tolerancia por vía oral, se puede usar el tratamiento vía oral. Algunas guías recomiendan administrar una dosis de cefalosporina tercera o aminoglucósidos por vía intramuscular y citar en 24 horas para chequear el urocultivo y ajustar el tratamiento por vía oral. Si el paciente, por supuesto, tiene criterios de internación, se decide
internarlo en sala general o terapia intensiva según corresponda, y se inicia un tratamiento por vía parenteral, ya sea inicialmente con cefalosporinas de tercera o quinolonas. En los pacientes que se manejan en forma ambulatoria debemos recitarlos y darles pautas de alarma. Si la evolución es no favorable, se presenta con fiebre más allá de 72 horas de tratamiento, corresponde internarlo para estudiarlo. Los antibióticos de elección en pielonefritis para la forma ambulatoria son la ciprofloxacina, la levofloxacina, el cotrimoxazol y la cefixime, una cefalosporina de tercera por vía oral. La nitrofurantoína y la fosfomicina no son opciones válidas, ya que su concentración en el parénquima renal no alcanza concentraciones óptimas. La ciprofloxacina se utiliza en dosis de 500 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 7 a 10 días. La levofloxacina en dosis de 750 miligramos día y puede ser utilizado solamente por 5 días. El cotrimoxazol forte, 160-800 miligramos cada 12 horas por 14 días. Y la cefixime, 400 miligramos día durante 10 a 14 días. Vamos a hablar un poco ahora de un tema bastante álgido, que son las infecciones urinarias recurrentes, ¿sí? Se definen como la aparición de 2 episodios en 6 meses o 3 episodios en 12 meses. Es un tema bastante frecuente y afecta aproximadamente el 25% de las mujeres que tuvieron un primer episodio de infección urinaria. Dentro de las infecciones urinarias recurrentes se reconocen 2 tipos de infecciones: las recidivas, menos frecuentes, aproximadamente el 20%, que en general aparecen dentro de las 2 semanas del primer episodio y son producidas por el mismo germen. Por el contrario, las reinfecciones más frecuentes aparecen luego de las 2 semanas y en general por gérmenes distintos. Los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de infecciones urinarias recurrentes es el número de relaciones sexuales, los antecedentes familiares y el primer episodio antes de los 15 años. El manejo de las infecciones urinarias recurrentes es bastante artesanal y varía de paciente a paciente, pero en líneas generales podemos clasificarlas en las que tienen más de 3 episodios por año y las que tienen menos de 3 episodios por año. En las que tienen más de 3 episodios por año y no tiene relación con la actividad sexual o la actividad sexual es intensa, más de 3 relaciones por semana, lo ideal es indicar una profilaxis prolongada en el tiempo. Lo que está escrito es de 3 a 6 meses, pero uno puede prolongarla en el tiempo. Los pacientes que tienen menos de 3 episodios por año podemos indicar el autotratamiento. Esto es importante, la educación del paciente, que el paciente comprenda la importancia de la no automedicación y de usar adecuadamente los antibióticos. O si los episodios se asocian a la relación sexual y tiene menos de 3 coitos por semana, se puede indicar la profilaxis postcoital. Los tratamientos que se indican en la profilaxis deben cumplir la premisa de ser ecológicamente sustentables. El Bactrim, los quinolonas, las cefalosporinas de primera, la nitrofurantoína son opciones válidas. El cotrimoxazol puede ser usado en forma diaria o trisemanal. La norfloxacina puede ser utilizada en forma trisemanal. La nitrofurantoína tiene que ser utilizada en dosis de 100 miligramos día. Existen innumerables medidas no antibióticas para prevenir o tratar de disminuir la infección urinaria recurrente. Por ejemplo, evitar la constipación, hidratación abundante, la micción postcoital precoz. Sin embargo, todas estas no han demostrado en estudios serios ser eficaces. Las únicas medidas que podrían y están estudiadas y podrían tener alguna realmente ser efectivas es el arándano. En general se recomiendan comprimidos porque tomar jugo de arándano hay que tomar entre 1 y 3 litros para llegar a las concentraciones que uno requiere. Y en las mujeres posmenopáusicas, la crema con estrógenos. Es importante explicarle a las mujeres que durante el tratamiento profiláctico
uno espera que se reduzca los episodios de infección en un 95%, pero aproximadamente el 50% de las mujeres, una vez suspendida la profilaxis, recaen. Otro tema bastante frecuente en la práctica diaria y donde se cometen muchos errores es en la bacteriuria asintomática. Básicamente es la presencia de bacterias en la orina en un paciente que no tiene síntomas. Esto es independiente del sexo, la edad, la presencia de catéteres, sondas vesicales. Y se la define como 2 muestras de chorro medio donde se aísla un mismo germen en con 10 a la 5 unidades formadoras de colonias. En los hombres y en las mujeres embarazadas basta con una sola muestra representativa para decir que es una bacteria asintomática, y en los pacientes sondados también con una sola muestra, pero con un conteo menor, 10 a la 2 de unidades formadoras de colonia, podemos decir que estamos en presencia de una bacteria asintomática. La prevalencia de la bacteria asintomática varía de acuerdo a la población que estudiamos. Fíjense que en ancianos está entre el 10 y 15%, y 10, 14 y 19%. En los geriatrizados el porcentaje aumenta llegando casi al 50%. En los pacientes sondados crónicos el 100% de los pacientes tienen gérmenes en la orina. Mientras que en las mujeres premenopáusicas, la incidencia es del 1 al 5%. Considero, y en la práctica habitual mía, es uno de los principales motivos por el uso que generan el uso inadecuado de antibióticos. Claramente hay evidencia para no tratar a las mujeres premenopáusicas, a los diabéticos, a los ancianos en la comunidad, a los ancianos geriatrizados, a los pacientes con daño medular, a los pacientes sondados corto o largo plazo. Con respecto a si es recomendable tratar las bacterias asintomáticas en los pacientes que van a ser sometidos a cirugías ortopédicas, si ustedes buscan en la literatura lo van a encontrar como recomendación de expertos. Sin embargo, hay bastante evidencia de que si bien la bacteriuria asintomática es un factor de riesgo para la infección de prótesis de cadera o de rodilla por vacíos negativos, no se ha demostrado, uno, que el tratamiento antibiótico disminuya el número de infecciones asociadas a prótesis, y en general no hay correlación entre el germen aislado en la orina y el germen que produce la infección protésica. Por todo esto, nosotros recomendamos no pesquisar ni tratar las bacterias asintomáticas previo a la colocación de una prótesis de rodilla o de cadera. Pero va a depender del lugar donde trabajen, y como sigue siendo una recomendación de expertos, por ahí en sus instituciones lo recomiendan y se hace. ¿Cuándo hay que tratar a las mujeres a las bacterias asintomáticas? Sí o sí en las mujeres embarazadas, en los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos con potencial sangrado, ¿sí? En este caso, lo ideal es realizar un cultivo por lo menos 48 horas antes del procedimiento, y si es positivo, tratarlo. Una vez finalizado el procedimiento, se suspende el tratamiento antibiótico, salvo que el paciente permanezca sondado. Las infecciones en el embarazo son un tema también de mucha consulta al servicio de infectología, porque genera temor y preocupación por el hecho del embarazo. Junto con la anemia es la complicación más frecuente médica en la mujer embarazada. Afecta aproximadamente el 5 a 10% de las mujeres embarazadas. Los factores de riesgo para el desarrollo de infecciones en las mujeres embarazadas son las mujeres multíparas, el bajo nivel socioeconómico, las pacientes diabéticas y los pacientes que tuvieron infecciones urinarias previo al embarazo. La fisiopatología de la infección urinaria en el embarazo es multifactorial. Principalmente se debe a la obstrucción progresiva del flujo urinario secundario al aumento del tamaño del útero y al aumento del tono de las progesteronas, que disminuyen la contractilidad del músculo liso de los uréteres. Esto hace que
sea más frecuente el reflujo. Toda mujer embarazada debe pesquisarse la bacteriuria sintomática, y esto es así porque, a diferencia de las mujeres no embarazadas, la probabilidad de que una mujer con bacteriuria sintomática desarrolle pielonefritis es bastante alta, cerca del 40%, en comparación con el 1% de las mujeres no embarazadas. Además, y con menos evidencia, se asocia a retraso del crecimiento intrauterino y parto pretérmino. Entonces, toda mujer en la primera consulta o en la semana 16 se le debe solicitar un urocultivo. Si el urocultivo es negativo y la paciente no tiene factores de riesgo, en general se recomienda no estudiarla más. Por el contrario, si el urocultivo es negativo pero la paciente tiene factores de riesgo, se le repetirá en el tercer trimestre. Si el urocultivo es positivo, se la tratará entre 3 a 7 días y se solicitará un urocultivo control. El urocultivo control sería el único caso en donde conviene realizarlo. En infecciones urinarias no complicadas y en pielonefritis no se solicita nunca urocultivo control. Si el urocultivo control es positivo, se vuelve a dar un curso de tratamiento y se deja a la mujer en tratamiento supresivo. Si el urocultivo control es negativo, las recomendaciones es repetirlo mensualmente. Muchas gracias por la atención.